envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. De antemano, así debemos también nosotros ejecutar todas las cosas. Yo le voy a invitar a que vayamos, voy a subir este aparatito acá, voy a leer dos pasajes y como vamos a estar hablando del servicio y también el aspecto diaconal, voy a ir a 1 Timoteo en su capítulo 3, pero voy a leer algunos versículos allí, versículo 8 en adelante. Dice el contexto allí que Pablo le escribe a Timoteo, en ese mismo sentido, hablándole de poner en orden algunas cosas, dice que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Me voy a ir entonces a un pasaje que está en Colosenses, Pablo hablando. ¿Para quién hacemos nosotros las cosas? Si vamos a hablar de servicio en el aspecto diaconal, Pablo allí en el contexto le habla a los padres, a los hijos, y en Colosenses capítulo 3, en el sentido de nosotros hacer las cosas para el Señor, dice el texto allí, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor, gracias por el tiempo oportuno para poder participar, de recordar la obra perfecta de Cristo y poder nosotros, Señor, ver que tú estás ahí, que nosotros deseamos que tú dé más, como decía la canción, a nuestras vidas.
Necesitamos más de Cristo, necesitamos, oh Señor, que también nosotros nos rindamos por completo a tus pies. Gracias por este tiempo, dirígenos, te rogamos que tu palabra también hablada sea de edificación, pero también pueda transformar los corazones. En el nombre de Jesús. Así que ya le decía que el jueves pasado estuvimos viendo en el pasaje que leímos algunas cosas importantes con relación al servicio y aparecen algunos principios de liderazgo con relación al diaconado. Y bueno, yo decía que esa palabra literalmente de diácono se deriva de un grupo de palabras que significa servir, y por eso tomamos de parámetro también el contexto de Colosenses. Cuando nosotros pensamos en hacer algo para Dios, ¿en qué estamos nosotros pensando? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? O también cuál es la actitud que nosotros debemos tener para hacer las cosas. Bueno, esa palabra diácono, literalmente en las Escrituras habla de servicio. Hay un pasaje en el libro de los Hechos que habla en un contexto que había una situación, Hechos capítulo 6, en donde los hermanos tenían una situación, había una disyuntiva, se presentó una gran necesidad de repartir algunos alimentos, algunas cosas, había una gran hambre, y entonces el grupo de viudas que era desatendida, se vino la queja a los hermanos, los apóstoles, los líderes en ese momento de la iglesia, Hechos 6, del 1 al 4, y dice entonces que ellos presentaron a los hermanos y dice, miren, busquen a 7 varones, hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y luego en el contexto, los hermanos hicieron eso y ellos dicen, porque no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, o sea, para hacer un trabajo, un servicio, posiblemente uno pudiera decir común, pero como quiera, para el Señor. Entonces, ellos vieron esa necesidad, buscaron los hermanos, pero si usted se fija en el contexto, no fueron cualquiera. Entonces, es bueno ver que en el aspecto del servicio para Dios, el orden que Dios pone para hacer las cosas, en primer lugar, personas llenos del Espíritu Santo, no eran cualquier persona, o no eran cualquier creyente, llenos de sabiduría, y también que sean fieles ante todo. Dice la Escritura, hablando de la fidelidad, de que Dios es fiel y que Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Eso a mí me da duro, me pone a reflexionar mucho en ese aspecto, pero habla de lo que es Dios. Bueno, nosotros como pecadores también estamos llamados a la fidelidad hacia Dios. Y el aspecto se va a llevar al principio de la obediencia hacia el Señor. De manera de que la obediencia es un requisito, pudiera yo decir, que va a identificar no solamente a un líder, sino a cualquier creyente, la obediencia hacia Dios. Y poníamos el parámetro de un gran hombre de Dios en ese tiempo que caminó con Dios, que fue el caso de Noé. Si usted va al libro de Génesis para hablar un poco de servicio, usted va a encontrar que este hombre se le hizo un encargo. Y en Génesis capítulo 7, en los versículos allí, luego que Dios decidiera enviar un diluvio, le dijo lo siguiente a este hombre, versículo 5. Fíjese la actitud de este hombre. E hizo Noé conforme a todo lo que Jehová, le había mandado, que le mandó el Señor. De manera de que Dios le dice a este hombre que construyera un arca, un gran barco, con ciertas dimensiones, que lo calafateara, o sea que lo calafateara con brea para que el agua no se entrara, porque iba a estar en el mar o en el agua en ese tiempo que se inundó la tierra por completo cuando vino el diluvio. Y yo me ponía a pensar todos los detalles que este hombre llevó a cabo. No dejó pasar por alto nada, él fue obediente al mandato de Dios desde el principio hasta el final. Yo quiero que usted se ponga o piense, si él no le hubiera puesto brea, ¿qué usted cree que hubiera sucedido? Se llena el barco de agua y se hunde. O sea, cuando hacemos algo para Dios, la actitud nuestra debe estar concentrada también en hacerlo con sabiduría, pero también en obediencia al Señor. Dice, no, porque yo no le voy a poner brea, qué sé yo, un pegamento
común que aparece por ahí, que lo venden a 10 pesos. Yo le voy a poner un coquí. Pues no había en la época, pero bueno, el Señor le dijo que hiciera eso. Pero muchas veces nosotros actuamos en ciertas ocasiones y no buscamos la dirección de Dios o no actuamos con sabiduría. Y es importante que el hombre o la mujer de Dios vea esa prioridad también en su vida, actuar con sabiduría. Noé, un hombre fiel a Dios, temeroso de Dios, actuó con sabiduría, ¿no? Hizo Dios todo lo que Dios le había dicho. Ejecutó conforme al mandato de Dios. Definitivamente uno ve en la historia contada de Noé que él hizo todo como el Señor le dijo que lo hiciera, aunque él no entendía el propósito literalmente. Este hombre fue obediente de cabo a rabo, como decimos, al pie de la letra. Sin embargo, vemos que él actuó en todo tiempo en obediencia a lo que Dios le había dicho a través de su palabra. Dice la Escritura, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Cualquier hombre o mujer en cualquier área, nosotros a veces empezamos, como decimos popularmente, a inventar. Uno empieza a sacar cosas para hacer las cosas a veces que tenemos que hacer, ya sea que no hayan mandado a hacer algo. Y hay otros principios importantes cuando hacemos algo. Hay mucha gente, decíamos que en la otra ocasión, que a veces nada más están en la foto. O sea, cuando se empieza la labor, no, salen en la foto nada más. Pero recuerde que cuando servimos a Dios y que no lo hacemos para que los demás no vean. Y es importante también ese principio. Noé no hizo esto para él decirle a la gente del mundo ahí, fue el Señor que me escogió. Él hizo también el llamado y habló de lo que iba a suceder. Nadie se arrepintió. Y generalmente también uno ve en la obediencia ese principio muy claro en todos los aspectos, de uno cumplir lo que Dios o el mandato que Dios pone. En el caso de diaconal, cuando hablamos en el servicio de la iglesia, es importante que los diáconos estén bajo la dirección de los ancianos. Es muy importante, ¿verdad?, ver esa parte, esa particularidad, servir bajo el liderazgo de los ancianos. Son oficios, pero hay direcciones. Dios, ya le decía, es un Dios de orden y hay cosas prácticas a veces que uno va. Ahora, en segundo lugar, cuando hacemos algo y usted termina de hacer ese algo que ha hecho, ¿cómo usted se siente cuando, qué sé yo, a veces ya aquí hay padres que algunos ya tienen hijos, otros ahí están esperando? Y cuando usted ve la obra del Señor, algunos ya hemos visto a nuestros hijos, algunos que se han casado, y uno se pone a ver y uno dice, oye, la verdad es que, bueno, Dios tiene el control de todas las cosas, pero usted se siente que satisfecho de ver cómo usted ha hecho las cosas correctamente, cómo usted le explicó la palabra de Dios en el caso de uno como creyente, y que han seguido el camino del Señor. Aunque muchas veces, decía nuestro hermano anoche, que hay algunos muchachos que a veces dan carpeta y uno tiene que buscar la manera. Cuando usted hace algo para Dios, usted se siente satisfecho cuando usted hace correctamente las cosas para el Señor. Así que cuando este gran hombre de Dios, que lo tomamos como parámetro, terminó el arca en el área del tiempo en que estaba, en la época que le tocó vivir, en el diluvio, y él vio que la tierra ya se secó, llegó el arca a un lugar seco, se paró, y él pudo ver y contemplar todo lo que ya nuevamente, el nuevo mundo que Dios le había concedido. Yo me imagino que Noé comprendió a cabalidad cuál era el propósito entonces que Dios tenía, pero se sintió satisfecho de haber hecho el deber cumplido en obediencia a Dios, no a cualquier cosa. De manera que es importante ver también este hombre que no fue, por ejemplo, a ninguna escuela, sino tenía una actitud correcta en cuanto a la obediencia y en cuanto al temor hacia Dios. Así que muchas veces uno ve esos parámetros y deja que uno piense. Y uno puede ver ejemplos también en el caso de Noé y poder uno ver que esa es la actitud que Dios quiere en nosotros, que nosotros tengamos una actitud adecuada cuando Dios dice, miren, procura con diligencia presentarte a Dios. Y muchas veces yo le decía que hay algunos que se les ocurre, no, yo necesito orar o yo no necesito leer la Biblia. Bueno, pueden venir situaciones a causa de eso. Nosotros tenemos que tener actitud de obediencia. Noé se sintió satisfecho en ese momento, a través del tiempo, y como líder también, él cumplió la tarea de sanear la tierra. Había una dificultad y Dios dijo, no, yo voy a raer. No cuestionó a Dios. ¿Y por qué tú vas a hacer eso?
No, porque Dios a veces ejecuta las cosas con propósitos, o no, a veces siempre Dios lo hace. De manera de que Dios iba a sanear la tierra y la hizo a través de este hombre. Solo 8 personas entraron al arca. Pero yo me imagino que luego de la experiencia Noé se dio cuenta de que había valido la pena todo el esfuerzo o la satisfacción que este hombre sintió. Hermano, cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor con el debido orden, con el debido conocimiento, uno se da cuenta con el tiempo o a través del tiempo que Dios va a ir obrando. Así que, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos llama a nosotros a servir? Las Escrituras relatan de que los ángeles, anhelan esta parte que Dios le ha dejado al ser humano, al hombre pecador, de ir y pregonar el evangelio. Posiblemente si los ángeles hubieran estado evangelizando, ya el mundo entero estuviera evangelizado. Son los ángeles que van a evangelizar. Pero no, hermano, Dios nos dio esa tarea como servidores a nosotros, a la iglesia. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios llama a uno a servir en su obra? Que uno no debiera estar sirviendo al Señor por la condición, ya saben, del pecado. Dios, en primer lugar, cuando nos va a poner a servir o a hacer algo, no improvisa. Dios hace las cosas calculadas, Él es soberano, Él la hace cuidadosamente, Él es un Dios sabio, todo lo sabe. Dice las Escrituras en Isaías que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. De manera, Isaías 55, 8 al 9, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, así piensa Dios. Pero nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo. Por eso el hombre de Dios, el hombre que va alcanzando la madurez o llega a la estatura, a la plenitud de Cristo, debe pensar en actuar con sabiduría. Así que si Dios nos llama al servicio, uno tiene que tener una actitud adecuada y no una actitud de reproche o no una actitud de negarse a hacer las cosas para el Señor. El Señor, por ejemplo, llamó hombres de diferentes formas, a Pedro, a Andrés, con un propósito, Mateo 4, 18, a Jacobo, a Juan, Mateo 4, 21 y 22. Y en el caso de Abraham era para ser padre de una gran nación. Entonces Dios va llamando hombres a través del tiempo. En el caso de Pedro, Juan, Andrés y Jacobo, la convocatoria era para que fueran pescadores de hombres. Eran pescadores de profesión. Y el Señor dijo, no, yo lo voy a cambiar ahora, ustedes van a llamar gente al evangelio, pescadores de hombres. De manera de que en cada uno de estos casos uno ve un propósito. Dios nunca nos va a llamar a nosotros a la obra, ya sea la obra misionera, ya sea el servicio diaconal, ya sea a la parte del oficio de anciano, para importunar nuestra vida. Y mire que este oficio, yo he visto gente, hermanos, de mucho peso, en otros lugares, llorar por la obra, hermanos de más de 60 o 70 años, y cuando usted ve eso, que vienen de lejos, yo conozco hermanos que vienen de más para allá de la capital a trabajar en obras aquí en la región del Cibao, y yo digo, pero ese hermano no debiera, bueno, a veces vienen con alguien, pero son cosas que llaman y ponen a uno a pensar. O sea, Dios no nos llama por importunarnos a nosotros a la obra. Pero usted sabe cuál es el privilegio. Esos hermanos están ahí dispuestos. Y van y, no, yo voy a ir. Y a veces uno piensa, oye, pero de tan lejos vienen esos hermanos y vienen ahí a trabajar en la obra. Dios nunca le va a llamar a usted o a mí para importunarnos en la obra, ni para que seamos de tropiezo. Dios siempre va a tener una misión en la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Y así que lo que describe Pablo a Timoteo. Pablo estaba entrando ya en un periodo de que ya la edad le estaba llegando. ¿Y de qué se recurrió? Bueno, de un joven que con el vigor procura con diligencia presentarte a Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. De manera de que Dios nos va a llamar y Él no nos va a importunar. Y la misión, entonces, en el aspecto diaconal, Pablo se enmarca claramente a Timoteo sobre el orden en las cosas de la iglesia. Como él le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses que lo deficiente. Él quería organizar cosas espirituales con relación al orden en la iglesia. Los ancianos, o en el caso aquí de Timoteo, los diáconos también y los ancianos. Y por eso Dios va a poner parámetros o va a poner principios
no es la idea de el superhombre, hermano. Somos hombres sujetos también a debilidades, como aparece en las Escrituras también, que habían grandes hombres de Dios. Pero hay una serie de palabras allí con relación al servicio o a la persona que lo va a ejecutar, que tienen que ver con un buen, vamos a decir, un buen comportamiento o una buena salud de vida espiritual diaria y de ejemplo a la comunidad donde está y de la iglesia también. Dice el pasaje, hablando entonces de los diáconos, ellos deben ser honestos. La primera palabra dice que debe ser una persona honesta. Miren, en las sociedades, bueno, no solamente en América Latina, muchos lugares uno ve en la sociedad corrompida. Salió un gobierno y hay tantas situaciones de tantas personas que estuvieron en posiciones de eminencia, en cargo. Y uno lo ve más aquí en nuestra nación, muchas personas que es presentada a la justicia porque no manejaron correctamente los heraldos del Estado. Y usted ve muchas cosas, incluso situaciones escandalosas. Hay gente que se acusa, hasta los mismos presidentes que estaban. Y a veces se da el otro extremo, que cayeron en situaciones un poco bochornosas también. De manera de que la palabra honesto tiene que ver con el aspecto del carácter, tiene que ver con una persona que también voluble, que no sea voluble, sobre asuntos importantes, o sea que no es una persona cambiante. Por eso cuando hablaba de la sociedad, habla de personas serias en el aspecto social, mental, pero también en el carácter y en la condición espiritual. Una persona honesta. Yo recuerdo que antes si usted iba a hacer un negocio con alguien, eran asuntos de palabras, pero eso valía mucho antes. Eso no es como ahora, que ahora hay que firmar también un documento. Pero antes, cuando usted daba la palabra a una persona de esa, que mira, yo voy a venderte este terreno, era por palabra, o a veces la gente cruzaba las manos. En algunos lugares se escupían las manos y usted no quería, pero eran asuntos derechos que se hacían. Ya después llegaron los documentos y empezaron a firmarse cosas, pero la palabra valía mucho. Y esas personas eran de ese tipo de carácter, no eran personas volubles, o sea, no cambiaban en asuntos importantes. Cuando alguien daba la palabra en ese tiempo, o sea, se daba la palabra y se cumplía a cabalidad lo que se hacía. De manera de que aún más, si es una persona que se está viendo para el aspecto de la iglesia, a veces yo le decía, no solamente es para un diácono, yo creo que para todos los creyentes, ¿sí o no? Claro que sí, que todos tenemos que tener una actitud de honradez, de ser honesto, o sea, una persona seria, sin tacha, con un carácter no voluble. Esa es la palabra que aparece ahí, honesto. Hoy en día pesa mucho, ¿verdad? En las sociedades, se da en situaciones del gobierno, en otros países también de Latinoamérica, y nosotros mismos vemos esa parte. La otra palabra que aparece allí con relación a una persona, el tipo de carácter, dice que debe ser sin doblez. O sea, dice el contexto, deben ser honestos y sin doblez. Habla mucho también del aspecto de los tiempos de antes. O sea que ellos no se deben decir una cosa por un lado y otra distinta a otra persona, otra cosa. O sea, que en una ocasión, el caso de Pedro, él comía o estaba con los hermanos de un lugar, con los que estaban bajo la ley, y luego cuando venían los otros hermanos que eran judaizantes, se retraía lo de la circuncisión. Eso está narrado ahí en las Escrituras. Y lo confrontó Pablo directamente también. O sea, usted no puede mantener a todo el mundo contento, o sea, usted tiene que ser correcto, sin doblez. Pedro en esa ocasión decía, bueno, ahí vienen los hermanos de la circuncisión, y dejaba de hacer lo que estaban haciendo. Entonces Pablo lo confrontó en esa ocasión y le dijo, ¿y por qué tú haces eso? O sea, si no, que no lo hagan de esa manera. Tú no puedes tener dos caras en ese sentido, o dos palabras, o dos formas, sin doblez. Una persona que actúa correctamente, o sea, que no dice una cosa y después le salta con otra distinta a otra persona, y después cuando usted lo junta a los dos, ¿qué va a decir? Un problema. O sea, la idea es que habla sin doblez las cosas con claridad y coherencia. O sea, como el agua transparente, como decían en los tiempos de antes. O sea, no, porque fulano se va a sentir mal, no hay. Usted lo dice con
con las palabras adecuadas, aunque se sienta mal, pero cuando estamos corrigiendo en el asunto de que estamos dando seguimiento a una persona con un problema espiritual, si estamos dando consejería también hay que hablarle con claridad. No porque no le diga esa palabra, porque él se ofende. No, hermano, pero que con delicadeza, pero con claridad. Cuando estamos en pecado hay que decirnos que estamos en pecado. O sea, usted ve, esa es la parte, con claridad y con coherencia. No hay doblez, es una persona correcta. Claro, yo no lo voy a decir para que usted se sienta mal, pero hay que decírmelo cuando yo estoy en pecado también, para que yo me corrija, me enderece, que yo no tenga doblez. Dice el contexto también, en muchas discusiones, en muchos lugares, que es una persona que no debe ser dada a mucho vino. O sea, bueno, la idea es que no se obsesione con la bebida. O sea, ese sería el punto principal. Que a veces hay personas que están ayunando. Yo estoy ayunando, no, tal cosa. No, usted no tiene que decir, no, porque hay personas que comparten en ciertos círculos sociales. El Señor Jesucristo estaba en una boda y mandó a hacer vino. O sea, Él hizo vino, literalmente. Entonces, ahora el problema ahí estaba es que no se obsesione. O sea, hay un punto cuando usted llega después que toma una copa que usted no sabe dónde está, entonces no siga. O sea, que no llegue a perder el sentido, a estar ebrio o borracho, no dado a mucho vino, que no se obsesione. Me gusta más esa idea en ese punto. Que no sea una persona que donde quiera que vaya, ¿y qué es lo que hay hoy para beber? No, entonces así no. Ese no es el punto. Entonces se ve que tiene algún problema, hay que llevarlo a algún lugar o trabajar en la vida de esa persona. Una palabra muy interesante que hoy en día, como hablaba de la sociedad y de los gobiernos, no codicioso. A veces uno piensa que la codicia solamente está en el aspecto del dinero. Hay personas que, por ejemplo, si lo ven a usted, que mañana usted salió del Glorioso y compró después un Honda, hablando del carrito que tenía Luigi. Luigi tenía un carrito que le decía el Glorioso, que hay muchos hermanos que tienen otro, Starling tenía uno que le decían el Waristoki. Pero si mañana esa persona se monta en un carro o en otro vehículo, yo no sé por qué, porque hay gente que se siente mal, o sea, creyente que se siente mal. Mira, compró eso y yo no pude. No, hermano, siéntase gozoso. Eso llegó parte a ser de la iglesia. Antes lo que parqueábamos era un motor ahí afuera y un carro amarillo. Ahora los hermanos tienen diferentes cosas. Yo me gozo también cuando los hermanos tienen. A veces al lugar de trabajo donde vamos, cuando se nos daña algún vehículo y recurrimos a algún hermano a ver si podemos ir, si ellos están en su centro de trabajo, yo llego allá al trabajo con otro vehículo y después otro día quizá voy en otro y me dice, oye, pues tú tienes una agencia. Digo, no, es que eso es de los hermanos. Son de otros, pero uno anda con más cuidado. Yo ando más cuidado cuando ando en los vehículos a veces de los hermanos por la situación que se presenta. Hermano, no codicioso. Yo no me puedo sentir mal porque el hermano consiguió mañana una y yo no la tenga. También eso me beneficia a mí como cuerpo de Cristo. O sea, yo no me puedo sentir mal, pero también la palabra codicioso, ellos no deben abusar del oficio para adquirir preventa. Ah, no, yo soy que tal cargo, yo soy el líder y yo estoy al frente, todo tiene que pasar por ahí. Por eso le decía ahorita a nuestro hermano Manuel en el asunto de las ofrendas, no, hermano, eso es algo voluntario. Y el Señor ve su corazón, pero también hay necesidades y la ve. Sí, estamos en un aspecto de trabajo, de reconstrucción, pero también es voluntario. Pero usted no puede tomar un oficio como algunos por ahí, algunos, yo no sé si decirle ancianos o pastores, no sé qué son. Bueno, esos son de lo que dice el pasaje, esos viven del evangelio. Eso sí, entre comillas. Porque ellos pasan la bolsa de las ofrendas y lo vi me chocó eso, lo vi, pasan la bolsa, los líderes, ¿verdad? Y dicen, no, ahora no vamos a echar de la de 100, es de la de 1000 que vamos a coger. Oiga, sí hay que tener cuidado. Entonces hay un problema. Porque y si ese día nada más es 100 que el hermano va, no, ahora no vamos, la de 100 no van, son de 1000 para arriba que vamos a echar. Y más cuando son en dólares, ¿verdad? Entonces esa gente tiene problemas. Lo que quieren es, usan el cargo para obtener preventa. Le gusta la codicia. Usted lo ve ¿Y cuándo se reunió hoy? Bueno, es importante llevar los números de las cosas que estamos haciendo y en orden de las cosas del Señor. Pero ellos están pensando como Judas. No, pero era mejor ese perfume, dárselo, pero era en los cuartos que estaba pensando. ¿Para qué van a desperdiciar ese perfume? Y estaban enjugando los pies del Señor. Y Judas tenía esa actitud, era codicioso. Pero fíjense, él era que manejaba los recursos. Pero él lo dijo porque sustraía de la bolsa, dice el pasaje.
Entonces, un líder o una persona que esté al servicio del Señor, no. Ahora es importante ver el modo correcto de lo que está en el Evangelio, que vivan el Evangelio. Claro que sí. Porque si hay hermanos que van a viajar a X lugar, hay que ponerle combustible y darle la dieta, como decimos. Que tengan los recursos para llegar allá. Ah, no, yo soy misionero. ¿Y usted comió? No, yo me comí un pedazo de casabe con bambá. No, hermano, así no. También tenemos que darle los recursos. No debemos actuar con codicia, porque si el hermano va a ir a un lugar y si algún hermano lo pone de su dinero y lo pone como ofrenda, también está bien. Pero no lo podemos. Allá llegó y el hermano con los labios cenizos allá, que no ha comido nada. No, si está en el Evangelio, también hay que correctamente que viva del Evangelio, en el modo correcto. Ellos no deben abusar de su oficio para hacer dinero. Esa calificación tuvo gran importancia en el contexto de Hechos capítulo 6, porque el grupo que pusieron a distribuir pudieron haber montado un colmado en la época, digo yo, ¿verdad? O un mercado, porque estaban recibiendo alimentos y enseres y cosas, y vamos a apartar esto aquí para nosotros por un negocio y empezar a vender. No, los hermanos lo estaban repartiendo, ¿con qué? Con sabiduría, pero eran llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Esa era la forma de ellos repartir las cosas, o sea, no eran personas codiciosas y la ayuda llegó. Había una murmuración, pero la ayuda llegó a todos los grupos, pero hay grupos que eso sucede. Es lamentable ver eso dentro de la obra de Dios. Lo he escuchado allá fuera aquí del país, a grupos que reciben donaciones. Grupos que reciben una donación, una iglesia, para que estemos más claros, eso es fuerte. Y luego del tiempo, lo digo por experiencia propia, porque tuve la oportunidad de ir a un lugar y es triste decirlo. Y luego el grupo que estaba a cargo, que recibe la donación, coge la donación y parece que alguno de los hermanos tenía algún negocio, algún colmado, no sé, algo, como le dicen, alguna bodega, empezaron a sustraer de la cosa para ellos vender. ¿Qué usted cree que sucede después? Que cuando ellos tienen su negocio de comprar a ciertos mercaderes allá, cuando ven, pero fulano no está comprando, ¿y de dónde es que le está llegando la mercancía? No, que estaban tomando lo de la iglesia para ellos meterlo para allá y venderlo. Entonces, cuando le pusieron la multa, eso da pena, hasta la iglesia prácticamente la cerraron. Hermanos, si estamos en el servicio del Señor, no podemos ser ociosos con la cosa del Señor, que llegue adecuadamente como llegó. Si una cosa llegó para el beneficio del Señor, que llegue, pero no que la tomemos para hacer codicia, para hacer lucro. Ahora un hermano va a trabajar, bueno, pongámoslo en la mano del hermano que está yendo a trabajar. Eso sirvió de mucho en Hechos 6, porque esas personas que estaban trabajando lo hicieron equitativamente, pero con el temor de Dios. Y buscaron la sabiduría de Dios, no buscaron la sabiduría de los hombres. Eran las viudas de otro grupo, de los griegos. Entonces yo dije, no, pero vamos al asunto, ¿verdad? Y se manejó correctamente el asunto. Ellos distribuían a los que estaban con la necesidad y se acabó el problema. Hubo cero murmuración, dice el pasaje. Ahí se terminó el problema y se acabó esa situación. El pasaje dice aún más, para aquel que va a servir en el Señor, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Dice que guarde el misterio de la fe, versículo 9, 1 Timoteo 3, con limpia conciencia. Bueno, ¿qué significa toda esa parte? Bueno, que la palabra ministerio habla de una verdad que antes se mantuvo escondida o oculta y que ahora ha sido revelada. En la Biblia se emplea ese término, el misterio de la fe, algo que estaba oculto. Dice con limpia conciencia, aquello que es perfecto y produce placer y satisfacción. Cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor con limpia conciencia, va a producir eso en nuestra vida, placer y satisfacción. Porque nosotros no no es al presidente, no, claro, yo como ciudadano dentro de la sociedad que estoy, ya tengo que, ya el asunto de la placa, hay que irla sacando para usted mover los vehículos que tiene. No es en enero que se cumple, entonces después usted ve la grande fila y la gente, que no hay cuarto, y se agarran la cabeza. No, hermano, usted tiene que sacar permiso para circular. Pero cuando usted lo hace, usted se siente satisfecho. Y eso es con las autoridades que usted cumple. Y usted siente satisfacción y placer. A veces uno cree que es un premio que usted le está poniendo, pero usted pagó dinero y usted lo pone a vehículo y como que usted siente paz, ya no me van a parar por eso, no me van a poner una multa, ya saqué la placa y tengo el seguro, ya usted anda tranquilo. Usted siente satisfacción y siente placer. Cuando usted sirve al Señor con limpia conciencia, usted siente placer y satisfacción.
Ahora, cuando no es así, cuando llegó el tiempo que se venció la placa, por ejemplo, sigo ahí, usted anda turbado y dice, cuidado, hay un grupo allí, hay un revoltillo allí, como dice. Ahí están poniendo multa, usted se va por otro lado. Entonces, cuando hacemos la cosa para el Señor, no nos vamos por otro lado. Lo hacemos porque ya lo hicimos bien y sentimos placer y satisfacción. Y dice el versículo 10, una parte muy importante. Porque a veces, cuando uno compra una pieza para un vehículo también, usted la prueba. Dice el versículo que sean sometidos a prueba. ¿Y qué es lo que eso significa? No, hermano, mire, le vamos a poner para que usted se arrodille 20 veces ahí y vamos a ver cómo usted actúa. O sea, ¿cuál es la actitud cuando el pasaje habla y dice, y también estos sean sometidos a prueba primero y que entonces ejerzan la función del diaconado y del servicio? Y dice el versículo, si son irreprensibles. ¿Qué significa ser sometidos a prueba? Bueno, el tiempo presente de esa palabra, sometido a prueba, indica una evaluación continua. O sea, es que usted está observando cómo es que está ese hermano espiritualmente, cómo está caminando, cómo se dirige. Y eso no es uno, el liderazgo, la iglesia lo ve. Porque la iglesia lo ve. A veces usted no necesita, no, y él coge una escoba cuando vienen los hermanos. Es como algunos cuando están en el trabajo, que ahí está el jefe, el medio que está allá en la calle, ¿verdad? El medio trabaja en la parte aquí del ayuntamiento, es un servidor público, ahí está el mellito. Pero el medio yo lo veo fajado, él no está con la escoba y con la cosa y mochando la grama cuando viene a ver que va a cruzar el síndico de la ciudad, ¿no? Y yo lo veo ahí pintando paredes, digo, primero acá, pues yo me sentara un rato. No, no es para que lo vean, es porque después va a venir una gente a ver, no, sí, él lo hizo. Y no, usted no lo hace para que lo vean. Ya nada más va a salir en la foto, como le dije al principio, no. Entonces dice el versículo que sean sometidos a prueba. Ese verbo indica una evaluación continua. Pero toda la iglesia me está viendo o nos está viendo, hermano, cuando estamos sirviendo al Señor con un carácter correcto. O sea, una evaluación continua del carácter, del servicio. Yo como servidor de la iglesia. Además, aquí todos no somos diáconos, o todos no somos ancianos, todos no somos misioneros. Ahora todos somos hijos de Cristo, sí. A los que han creído en Cristo. Una hermana dijo amén ahí. No todos tampoco somos hijos de Cristo. Los que han creído en el Señor. Y es importante ver ese parámetro. Una evaluación. O sea, la iglesia me está viendo, pero lo más importante es, el Señor me está viendo, hermano. El Señor está viendo lo que estamos haciendo. De manera de que, ahí está. Es importante que como iglesia o cualquier iglesia local también se evalúa a los ancianos. A veces a uno le preocupa y uno se sienta. Yo me siento con mi anciano y me jala la greña, me dice, tenemos que orar, tenemos que hacer esto, porque uno a veces se da cuenta que tenemos que trabajar más, dar más en ciertas áreas. Y uno está preocupado porque uno no es donde el presidente que yo voy a darle cuenta. Si fuera el presidente, fuéramos en coche. Es al Señor, hermano, que nosotros le vamos a dar cuenta. Y usted también. Entonces no es a cualquiera. Entonces nosotros le vamos a dar cuenta al Señor de lo que hacemos. Entonces debe haber una evaluación en nuestra vida. Los ancianos, miren cómo están. Porque a veces nada más piensan que los ancianos de las iglesias son superhombres. Yo le hablé de gente de más de 70 años que viene de Monteplata aquí a La Vega. Es una locura a predicar ese día. Un hermano de nuestra asamblea. Y eso es tremendo. A mí eso me llena de satisfacción, pero también, óyete, mientras tenga la fuerza, seguir orando por nuestro hermano Prensa, que lo siga haciendo. Habla de las personas también, la compañera que tiene esa persona al lado. No voy a entrar aquí a jalar de que eran hermanas, que eran diaconisas. No, habla de las esposas de los hermanos que son diáconos, que van a fungir como servidores en el aspecto diaconal. Dice que el versículo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Es importante que mi compañera, si estoy en el oficio como creyente, sea una mujer sobria, equilibrada también. No que ande, hermana, mire, usted sabe lo que le pasó al hermano. No, hermana, ore por el hermano. Hay muchos aquí que hemos pasado situaciones difíciles y algunos están en algunas situaciones críticas. En vez de ir a murmurar, fájese a orar, fájese a interceder. Dice el versículo, honesta, no calumniadora, sobrias, fieles en todo. Wow, tremendo. Esa palabra a nosotros nos queda muy corta. Cuando el mismo Pablo dice allí que el Señor es fiel aunque nosotros seamos infieles. Eso me da duro, me choca. Se refiere a las esposas de los hermanos que están ahí,
que sean personas íntegras, una mujer de ayuda idónea, esa es la idea. Mujeres cristianas que les pese, como dice la antigüedad aquí, el ruedo de la falda, es la idea. Mujeres que ayudan a las más jóvenes a crecer, que le dan ejemplo, que le hablan de testimonio, que le enseñan a vivir la vida cristiana, que le enseñan a ser buenas esposas, que le enseñan a ser ama de casa, que le enseñan a hacer también ayuda en el trabajo, porque hoy en día también la mujer ahora está trabajando, como lo hacía en el tiempo de la antigüedad. Si no, revise el libro de Proverbios 31. Esa mujer hacía tela y salía a venderla, también eso no es de ahora. Era una ayuda completa, una ayuda idónea. Así que las mujeres también son de ayuda en el aspecto de si el esposo es que está diciendo para el servicio. Y era importante ver esa parte. Los hermanos ahí con las hermanas se estaban quejando de que las viudas eran desatendidas en el contexto de Hechos capítulo 6, en un aspecto de distribución y de servicio. Tito también recuerda esa parte. Ahora, cuando usted y yo vayamos a hacer algo, no se detenga. Si usted lo va a hacer para el Señor, también hágalo, pero hágalo en orden, dice la Escritura, decentemente y en orden. El contexto dice que la sociedad de hoy, moderna que vivimos, esas mujeres deben de ser sobrias, aunque sean modernas, con una conciencia también clara, limpia. Pablo, a conclusión, expresa a Timoteo aquí lo que nos dice a nosotros, porque a veces uno piensa que el aspecto nada más es para aquellos que van a hacer un servicio en la iglesia. No, hermano, sáquese eso de la mente. Nosotros somos servidores. Yo he visto ancianos que agarran la escoba y barren. Ahora, que usted no tenga el don de servicio, eso es una cosa, pero usted tiene un don, procure ejercitarlo para la iglesia. Procúrelo, hermano, porque usted lo tiene y la iglesia lo está demandando. Ejercítelo, ejercítelo. Quizá usted dice, bueno, es que yo no tengo ese don. Bueno, por ahí hay un don que usted tiene, que si no lo está haciendo, entonces no está dejando cojo. Otro está cargando con el trabajo suyo. Esa es la mentalidad que nosotros debemos de tener como creyentes y como servidores en la mano del Señor. Así que Pablo concluye, ya el versículo dice lo siguiente, ahí al final él concluye y expresa a Timoteo el propósito de la epístola, que era corregir asuntos problemáticos. Bueno, el ancianato, el diaconado, instrucciones sobre la oración. Habían cosas, usted ve, en los contextos usted se da cuenta y que se predicara la palabra de Dios correctamente. En otros lugares Pablo dice, si hay alguno que hay que taparle la boca, hermano, nosotros estamos llamados a ser servidores correctos para el Señor. Y esto no es un asunto de que yo no quiero, que usted no quiere. Ya le dije que si hay algún don que usted tiene, que de seguro lo tiene y no lo está ejercitando, entonces está siendo de carga para la iglesia porque otro lo está haciendo el suyo. Y es importante que la iglesia engranada en conjunto trabaje en esa línea. En estos aspectos que vemos aquí uno ve los propósitos y el Señor lo cumple. Pero recuerde los principios, como dijimos hace un momento cuando iniciamos. Noé, un hombre de Dios, con principio de obediencia. Abraham lo mandaron a salir de la tierra. Pero yo estoy aquí, aquí está todo, Señor, aquí no me falta nada. No, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero acá, pero Dios se está volviendo loco. No cuestionó a Dios. El principio, hermano, es la obediencia. Ser fiel, segundo lugar, y estar lleno del Espíritu Santo. Hermano, el Señor no nos va a faltar si buscamos la dirección en esa vía. Cuando vayamos a hacer un reconocimiento o cuando vayamos a trabajar, hay hermanos aquí que están capacitados para esa parte. Ahora, la iglesia completa lo va a ver. Uno lo presenta, pero la iglesia lo va a ver. Y Pablo expresó a Timoteo ese propósito de corregir esa problemática, esos asuntos. Hermano, uno solo no puede hacer el trabajo. Ahora, un grupito sí. Nosotros iniciamos en una ocasión y bueno, derribamos una pared ahí y después no pudimos seguir, pero ahora está todo el mundo involucrado en el asunto de la reconstrucción. Otros están orando, vienen los recursos, vienen y el Señor va a ir poniendo las cosas en su lugar. Ahora recuerde, cuando usted haga algo, dice el contexto en Efesios, hágalo para el Señor y no para los hombres. Hágalo para el Señor. Olvídese de lo demás. Pero no me subieron a mí, yo no subí, hay algunos que a veces ni salen en la foto. Moisés no salió en la foto, no pudo entrar a la tierra prometida, pero lo hizo para el Señor. Entonces a veces uno ve esos contextos y el Señor le dijo, pero el Señor es tan misericordioso, termino con esto, que lo subió al monte y le enseñó la tierra. Yo quisiera que el Señor, aunque sea, cuando uno vaya a dar cuenta,
no suba y diga, Señor, sí te fallamos mucho, pero mira, sí, mira aquí. Entra, buen siervo y fiel. En lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Con esa palabrita yo me conformo. Dirán mucho, casi nada. Hermano, Moisés no pudo ver la tierra, pero el Señor tuvo misericordia y se la mostró. Hay algunos que a veces ni salen en la foto, pero son los que estaban ahí y fueron fieles. Padre, gracias te damos. Señor, una vez más en esta mañana, nosotros siempre te vamos a decir que somos insuficientes para hacer las cosas tuyas, pero bajo la dirección de tu Espíritu y bajo la dirección tuya, nosotros queremos que tú sigas tomando el control. Señor, cambia nuestra condición de pensar, cambia nuestra actitud, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a acudir de una manera correcta delante de ti y sobre todas las cosas, ayúdanos a presentarnos delante de ti como lo requiere, a ser diligente también en las cosas tuyas. Mira, oh Señor, tu pueblo guarda a cada uno, mira este tiempo, estos días ya que vienen finalizando este año, te rogamos que tú tome el control de tu iglesia, tome el control de las cosas y que tú te glorifiques una vez más en medio nuestro. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar.